Empezamos con los límites de la lógica, continuamos con un acercamiento a la epistemología y nuestro filocafé anterior fue si ser ateo es sinónimo de ser inteligente. Hicimos un acercamiento apologético, nos visitó un apologista desde el ala cristiana, llamado Néstor Díaz. Y en esta oportunidad continuaremos con un acercamiento a la ética desde la visión de la filosofía. Y para ello debemos de comenzar con la axiología, que más adelante nuestro querido maestro Néstor nos va a introducir en el fascinante campo de la axiología. Sin más, queremos empezar este maravilloso camino que se llama filosofar. Néstor. Bueno, es un honor y un placer estar aquí con todo el equipo de filosofía uneviano que ha venido no solamente porque es obligatorio. O porque vale nota. Ni porque al final hay un premio. Hay un libro. Después de este Filocafé hoy hay premiaciones y ya están elegidas las premiaciones, ¿verdad? ¿Cómo? En base a los primeros que se inscribieron en la lista. Es así. Entonces, a partir de ahí, sabemos que hoy tenemos mucho de qué disfrutar y aprender. Pero, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de axiología y creo que con esto iniciaría una nueva serie sobre axiología. Y ustedes tienen en su hoja, y aquellos que no tienen una hoja pueden unirse a aquel que la tenga para que la puedan compartir. Tienen un esquema completo de lo que va a ser la discusión que vamos a realizar. En ese esquema hay una introducción y la introducción se encuentra en dos recuadros que están, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, el primer recuadro es el que está a la izquierda y que hace una pregunta. La pregunta que hace es, ¿qué es axiología? La axiología en sí misma es una rama filosófica. Es una rama filosófica y sabemos que es una disciplina como tal de la filosofía por la terminación que tiene al final, que dice logía. Obviamente tiene que ver con el estudio de algo. ¿Y qué es lo que estudia la axiología? Estudia el axio o los axiomas. Los axiomas son verdades absolutas. De por sí, la terminología etimológica de la palabra axiología implica un elemento de absolutidad en este tipo de verdades. Los axiomas, como verdades absolutas, son indemostrables, pero a pesar de su indemostrabilidad, siguen siendo verdades. Un ejemplo, para que me entiendan, es 2 más 2 igual a 4. ¿Cómo sabemos que 2 más 2 es igual a 4? ¿Por qué 2 más 2 es igual a 4 y no igual a 5? ¿Porque todos estamos de acuerdo en que es igual a 4 o porque hay un elemento que está fuera de nosotros para tratar de entenderlo desde esa perspectiva? El 2 más 2 igual a 4 no se puede explicar, no se puede demostrar, pero sí se puede mostrar. Porque 2 más 2 igual a 4, aunque no haya explicación para el mismo, es un axioma, una verdad indemostrable que sigue siendo verdad, que es universal porque la suma de 2 más 2 será igual a 4 aquí en este país, pero también será igual a 4 en China, será igual a 4 en Oriente y será igual a 4 en Occidente. No hay ningún tipo de diferenciación en este tipo de verdades axiomáticas debido a su universalidad. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de axiología, se habla de una ciencia o estudio o disciplina que trata de analizar estos axiomas, pero aplicados al terreno de la moral. De ahí que la palabra clave para poder entender qué es axiología es un concepto que todos aquí manejamos, porque en alguna que otra ocasión el despacho de la primera dama lo hizo parte de un proyecto de promoción política. Tus valores hacen un mejor país. Entonces el concepto de valores, que es un concepto que se ha convertido en un elemento común en nuestro diccionario mental,
porque hablamos de la pérdida de valores, hablamos de la caída de los valores, hablamos de una persona que tiene valores, hablamos de una persona que no tiene valores, hablamos de un sujeto que posee antivalores. El concepto de valores es un elemento o un vocablo muy familiarizado para nosotros, y precisamente los valores y su antónimo, los antivalores, son el objeto de estudio de la axiología. Bien, con eso nuestro querido Néstor nos ha introducido en la importancia del estudio. Pero, ¿qué hace que un valor sea un valor? Hay una problemática, y lo van a encontrar en el recuadro que está a la izquierda, que habla de antecedentes de la problemática. En ese recuadro ustedes van a descubrir que hay varias posturas en torno a la respuesta a la pregunta que tú me acabas de hacer. Para plantearlo de una manera más fáctica, es establecer qué o para quién algo es valioso. Es decir, determinar si deseamos algo por ser valioso o le damos valor porque lo deseamos. En otras palabras, ¿el amor es valioso porque le damos el valor o porque el amor es valioso en sí mismo, sin importar si nosotros le damos o no le damos el valor? Esa premisa divide el mundo de la axiología. Cada uno de los representantes de la axiología se decantan por una de esas dos vías. De ahí que esa premisa es fundamental para entender toda la axiología. Nosotros le damos valor al valor, o el valor tiene ya un valor de manera intrínseca. Es decir, ¿el valor es valioso porque es valor o el valor es valioso porque yo lo hago valioso? A partir de ahí han habido tres posiciones en la filosofía para responder esa pregunta. La primera posición, ustedes la van a ver enumerada con el número 1, posición subjetivista. La segunda posición la ven con el número 2, posición objetivista, y la posición número 3, la postura intermedia. Entonces tenemos tres posiciones, una subjetiva, otra que es objetiva y la tercera que es el entremedio. Así que nosotros deberíamos ver dos polos opuestos. La opinión subjetiva es un polo, la opinión objetiva es otro polo, pero en el centro, en el medio, hay una postura intermedia que trata de ser el conciliador entre los dos polos opuestos. ¿Qué opina la posición subjetivista? De ahí la tesis. Los valores no existen en sí mismos, son invenciones de las personas. Prácticamente la postura subjetivista, que está representada por tres figuras imprescindibles que están subrayadas en negrita: Friedrich Nietzsche, que será un filósofo alemán que ustedes van a conocer dentro de los próximos meses, ya que le sale en el examen final. Incluso él fue el primero en hablar de valor dentro de la filosofía, y lo dijo de manera para que hagamos una inversión de valores. Ustedes van a de hecho vamos a hablar de eso en un momentito. Entonces Friedrich Nietzsche sería el primer personaje en postular la idea subjetiva de la axiología. El segundo es Alexius Meinong y el último es Christian Ehrenfels. Estos tres personajes decían de maneras diferentes la misma cosa. Todos alemanes. Que los valores son un invento del hombre. Por eso se llama subjetiva, porque es el sujeto que construye los valores. Los valores no existen, nosotros los creamos. O sea que la presuposición de la cual ellos construyeron todo su aparato valorativo es: el hombre es la medida de todas las cosas. Que es una opinión que no es propia de estos tres personajes, sino que ya procede de la filosofía griega, con Protágoras, cuando habló del homo mensura. Así como hay un homo sapiens, un homo faber, un homo economicus, un homo absurdus, también existe un homo mensura. El homo mensura es el hombre que mide todo partiendo de sí mismo. De ahí que la frase de Protágoras diga: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. De modo que el hombre puede medir lo que se ve y también puede medir lo que no se ve, lo que existe y lo que no existe. Si esa premisa es verdadera, entonces el hombre es el creador del bien y el mal.
El bien y el mal es una opinión manejada por el hombre. Y como es creada por el hombre, el bien y el mal va a diferenciarse o va a variar de cultura en cultura. Lo que es bueno para ti, para otro es malo. De ahí entonces que la postura subjetivista tenga una moral relativa, sostenga que la moral es relativa, como la belleza, que depende de quién la mire. De ahí que ellos tengan una conclusión teleológica de los valores. ¿Qué es teleológico? De propósito. Muy bien. Mi valor obtiene valor cuando tiene un propósito. De ahí que la honestidad sea un valor cuando tiene un propósito para mi vida. Yo voy a ser honesto con Néstor para que él me dé una buena nota. En cierto sentido, la honestidad se convierte desde esa perspectiva en una herramienta que yo utilizo para mi beneficio. Y eso suena bonito, pero no es bonito. De hecho, es egoísmo. Ahí está. Puro. Disfrazado. Porque si yo soy honesto para sacar un beneficio a la honestidad, mi honestidad no tendría valor. Pero ¿qué pasa? Que desde una postura subjetiva la honestidad es un invento del hombre. Por ende, como el hombre la inventa, el hombre la utiliza para su propio beneficio y tú no eres quien para decirle a él, eres un deshonesto. No, porque él es honesto cuando le conviene. Entonces, en ese punto, la postura subjetiva crea un gran problema. Llegando a la conclusión obvia de el fin justifica los medios. Yo quiero graduarme de la universidad. Tengo que pagar la mensualidad. Yo voy a vender droga. O peor aún, algo que muchos por valores objetivos quizás no vendan droga, pero por valores subjetivos, muchos de ellos dirán, yo lo que quiero es pasar la materia, no me importa cómo, haciendo chivo, haciendo trampa, transando y engañando. Porque el fin justifica los medios. Ese punto es importante porque nos confronta y toca las fibras más íntimas de nuestro ser. Todos los que estamos sentados aquí, en algún momento hemos hecho trampa. ¿Y por qué? Porque en algún momento dado, nosotros hemos tenido una postura subjetiva de la axiología. Una postura axiológica subjetiva, creyendo que el bien y el mal son aspectos relativos que dependen de cómo la gente los ve. A partir de ahí tenemos a Nietzsche, y Nietzsche tiene una idea clara con respecto a lo que es el mal. Lean, por favor. Dice así. Sostiene que los valores son preferencias individuales y objetivos que llegan a imponerse en las sociedades como modas. Los valores no son eternos, sino percepciones personales o de grupo y por lo tanto relativas a la época y al lugar. Él va más allá y dice que el cristianismo es el mayor de todos los vicios porque nos ha impuesto un catálogo de valores el cual ha impedido que la evolución continúe su curso. De ahí que al niño con síndrome de Down nosotros deberíamos de ayudar a la selección natural y dejarlo que muera. Eso sería desde una postura subjetiva de los valores. Nietzsche propone el exterminio de la gente débil y dice que el cristianismo es la peor de todas las maldiciones que tiene la humanidad, porque el cristianismo nos ha enseñado a amar al prójimo, y el prójimo es todo aquel que necesite mi ayuda, incluyendo aquel que no se la merezca. Entonces, desde esa perspectiva, el pensamiento axiológico subjetivo de Nietzsche es un problema que generará o degenerará en males como el Holocausto judío del año 1944-1945, que lo preconizó una de las mentes más macabras de la historia, Adolf Hitler, quien era un amplio admirador de Federico Nietzsche. Imagínese usted una persona que redacte la siguiente frase: ámate a ti mismo y así ayudarás a los demás. Principio de amor al prójimo. Ámate a ti mismo y así ayudarás a los demás. Principio de amor al prójimo. Eso es lo que caracteriza toda la moral de Nietzsche.
toda la moral que él construyó en base a su axiología. Ahí está. En un amor centrado en mí mismo, porque soy yo quien hago el bien y el mal. En otras palabras, para Nietzsche los valores son modas que pasan. El amor, la honestidad, la integridad, el respeto, la responsabilidad son modas que pueden pasar. De modo que una persona irresponsable, una persona irrespetuosa, un hijo que es irrespetuoso con los padres, no necesita ser corregido. Exacto. Porque a final de cuentas, si para él respetar no es bueno, él es un sujeto. Él puede crear su propia moral. Ese es el punto. De ahí a esa opinión se le agrega la del señor Maynard, que dice, algo tiene valor cuando agrada a alguien. Ja. Algo tiene valor cuando agrada a alguien. Si no hay agrado, no hay valor. El problema con esa opinión del señor Maynard es que muchos asesinos en serie se sienten Gratos. complacidos matando a otros hermanos. Hay hombres que violan mujeres porque les da placer, les agrada. Entonces, si nosotros colocamos la raíz o la base de la moral, del bien y el mal, sobre el agrado del hombre, nos hemos condenado. Es así. Para que me entiendan mejor, si colocamos la moral sobre el hombre, nos jodimos. Entonces, recapitulando, Nietzsche dice que la moral es una moda que se impone. El señor Maynard dice que los valores obtienen valor mediante el agrado. Cuando algo me agrada, eso tiene valor para mí. El señor Ehrenfels dice que el deseo es el factor del valor. El deseo. Lo valioso es aquello deseable para el sujeto, aunque sea algo intangible, como la justicia o la bondad perfecta. Peor aún, precisamente es en el pensamiento axiológico de Ehrenfels que se construyen todas las bachatas de Romeo. ¿Dónde? El placer está en acostarse con la mujer ajena. Exactamente. Donde el placer de la mujer está en acostarse con el hombre ajeno. De hecho, eso es lo que permea toda la democracia. La democracia. Sí. Sí, la democracia es un nombre que es un neologismo inventado por él, por a cierto. toda la cultura en base a esa idea de lo urbano que tenemos hoy en día. Donde la idea es tu novio está atrás. Tu novio está atrás. Yo tengo la tola. Yo soy el que estoy adelante. Y yo tengo la paca. Entonces tu novio está atrás, él es un palomo porque yo te cojo en la noche y él no se da cuenta. O sea, esa es la idea que Ehrenfels se está proponiendo. Está diciendo que el valor está en aquello que me gusta, en aquello que yo quiero obtener, aunque para ello tenga que matar a otro. Exacto. Ante lo cual, alguien por fin dijo algo con sentido y se fue a la otra posición. La posición objetiva. Los valores, cuya tesis es esta, los valores existen en sí mismos y los hombres solo lo descubrimos debido a la atracción y participación que recibimos por parte del valor intrínseco de las cosas. Que es una opinión que sostienen los filósofos como Max Schiller, que también era alemán, y Nikolai Hartmann. La idea central de lo que ellos quieren retratar es que los valores no son inventados por el hombre, sino que son entidades ideales. Los valores son entidades que existen independiente al hombre. De ahí que el hombre no los inventa, el hombre los descubre. En otras palabras, yo no inventé el amor, yo descubrí el amor. Yo no inventé la integridad, yo la descubrí. Yo no inventé la honestidad, yo la descubrí. De ahí que si la honestidad, la integridad y el amor son realidades que están fuera de mí, que no puedo yo inventar, entonces yo no soy el homo mensura. Yo no soy el hombre que mide todas las cosas. Los valores no los puedo medir, los valores solo los descubro y desde esa perspectiva los valores tienden a ser absolutos, no relativos. De ahí que si usted es de los que dice el bien y el mal son relativos y eso depende de cómo cada quien lo mire,
o que usted diga lo que para una persona es mala, para otra persona es buena. Si usted ha llegado a decir alguna vez eso, la postura objetiva derrumba su argumentación. La postura objetiva dice no, el bien y el mal no son inventados por el hombre y por ende no son relativos, son verdades axiomáticas. El único problema que tiene dicha postura es que no da una base concreta para darle al valor. En otras palabras, Le dan valor de manera intrínseca, o sea, ellos entienden que el valor vino con una medida o con una base propia. Y cuando le preguntamos cuál es, no saben responder. Ese ¿cuál es el la problema. Que ellos dicen el valor es absoluto, pero para que sea absoluto necesita una base que lo sostenga. ¿Cuál es la base que sostiene al valor y que lo hace absoluto? Respuesta, el valor mismo. Es como decir, el chocolate sabe bueno simplemente porque es chocolate. ¿Eso es una buena respuesta, consideran ustedes? Ese es el punto. Porque hay muchas cosas que saben buenas aparte del chocolate. Entonces, en ese sentido, los valores se sostienen simplemente porque son valores. Es un absurdo. ¿De dónde se sostiene la idea de que la honestidad es ser honesto? Pregúntale a tu hijo cuando se porta mal. ¿Por qué te portaste mal? Y si tu hijo te devuelve la pregunta y te dice, ¿y por qué yo tengo que portarme bien? ¿Cómo tú le respondes? ¿Dónde está la autoridad del valor? Ahí es donde está el punto. ¿Por qué debo portarme bien? Me dices que me debo portar bien. ¿Por qué debo portarme bien? Ahí entra el subjetivista y le dice, porque la sociedad ha dicho o ha plasmado ciertos patrones morales. Ajá. Y eso confirma mi tesis de que son impuestos los valores. En ese sentido, los valores para el subjetivista son como aquel que es pensado y no piensa. ¿Por qué? Tiene que inventarlos. O tiene que seguir lo que otro dijo que debe hacer. Pero claro, la postura objetiva no le responde al niño. Cuando el niño pregunta, ¿por qué debo portarme bien? ¿Quién lo dice? El objetivo te dirá, porque El valor lo dice. porque debes portarte bien. No hay razón lógica. ¿Por qué debo portarme bien? Simplemente porque debes portarte bien. Un pensamiento muy parecido es el de Kant. No está aquí, pero el filósofo alemán Immanuel Kant decía, tú debes cumplir con tu deber simplemente porque es tu deber. Es una especie de callejón sin salida hacia donde nos ha llevado esta postura objetiva. Por eso es que existe una postura tercera intermedia cuya tesis es... Los valores humanos existen en sí mismos y son estimados de manera igual o diferente por los sujetos, según sea su realidad personal. O sea, en otras palabras, la postura intermedia mezcla las dos anteriores. El subjetivismo dice, yo invento los valores. El objetivismo dice, los valores ya existían. El intermedio dice, bueno, los valores existían y yo los adecuo. Yo hago con ellos, les doy una nueva interpretación y hago con ellos lo que bien me parezca. Son una especie de cera caliente que se amoldan a la base que yo le pongo. En ese sentido, Jacques Maritain y Julián Marías, un filósofo español, ¿Todavía está vivo? que todavía está vivo, sí, llegaron a expresar esa idea y la pregunta sería, ¿solucionaron el problema? La respuesta es no. Ninguna de las tres posturas solucionó el problema axiológico, porque ninguna de las tres nos dio la base para poder saber por qué el niño debe portarse bien. A lo cual alguien de ahí del público quiere intrometerse. Entrometerse, y es el teólogo. Ah, ya entendí. El teólogo quiere opinar. ¿Y qué dice el teólogo? El teólogo dice, en la ética cristiana se utiliza la teología propia, o sea, la persona de Dios, para explicar la determinación de la bondad o maldad de los actos. O sea, que la perfección de la vida está en el amor a Dios, donde el bien solamente es vivo en Dios. La norma es la voluntad de Dios y el modelo de la vida moral es la perfección trazada por Dios en la persona de Cristo.
En palabras más llanas, Jesús resolvió el problema hace tiempo. En otras palabras. Por eso que la gente no quiere saber del teólogo. Eso es como una frase que leí, que yo sé que Faustino, que está ahí atrás, la ha escuchado, de que cuando el hombre de ciencia está escalando las alturas de las montañas para tratar de llegar a la cima, después de mucho esfuerzo, años subiendo y subiendo, tras lograr superar la colina más alta y llegar a la cima, descubre que había una cuadrilla de teólogos sentados ahí hacía mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, el teólogo dice, existe la base. El subjetivista cree que la base eres tú, porque eres tú que inventas los valores. Pero eso no puede ser verdad, porque eso nos llevaría a un gran problema. Si el hombre inventa los valores, entonces el hombre inventa los antivalores. ¿Y quién podría decir que un antivalor es malo? Si el hombre inventó el amor y el hombre inventó el odio, entonces, ¿por qué razón el odio debe ser malo y el amor bueno? Puede ser que un día el amor sea malo y el odio sea bueno, porque al final de cuentas no es una moda el valor y las modas cambian. Se imponen. En ese sentido, el subjetivista ha colocado una base muy endeble, muy inestable, la de colocar al hombre como el origen de los valores. El objetivista dice los valores están por encima del hombre, el hombre no los inventa, pero ¿cuál es la base? Ahí tiene un grado de verdad. Pero ¿cuál es la base? Ahí es donde se pierde. No la conoce. La postura intermedia, Es al una final de simbiosis. cuentas, se vuelve una simbiosis como la simbiosis que produce tu recto después de comer. Varón, Sí, varón. sí. Oye, se lo digo de ese modo para que me capten. Una mezcla entre una cosa y otra que al final tampoco da respuesta. Por ende, el teólogo por fin aparece y dice, ¿saben algo? El problema está resuelto hace tiempo. El problema está resuelto hace tiempo. ¿Y saben qué? Que la base de los valores no es el hombre, es Dios. Un ser totalmente santo, trascendente, perfecto, omnisciente, lleno de bondad y amor. Esa es la autoridad que dice y que regula qué es el valor y qué es un antivalor. En otras palabras, Dios es el autor del bien y el mal. Y por ende, como Dios es trascendentemente absoluto, los valores son un reflejo de su carácter. Dios es amor, por eso existe el amor. Dios es íntegro, por eso existe la integridad. Dios es justo. Dios es justo, por eso existe la justicia. Dios es verdad, por eso existe la honestidad. ¿Vieron eso? La base de los valores es Dios. Y tiene que ser Dios, porque si fuese el hombre, Dios nos debería librar, porque el mundo caería en un gran caos. A lo que nos dirigimos ya a las aproximaciones a la discusión y abrimos el debate Para que todos en participen. torno a 4 preguntas, o si usted quiere hacer una pregunta adicional. El varón vi que tenía la mano Primero levantada. conozcamos las 4 preguntas para entonces pasar a ello. Ah, ok. ¿Existen los valores? Esa es una pregunta. ¿Qué tipo de existencia tienen? ¿Es deontológica, que es por deber, o teleológica, que es por propósito? ¿Cuál es su naturaleza? Y por último, ¿qué quiere decir el teólogo al afirmar que se resolvió el problema? Tal conclusión, ¿acaso no sería arrogancia antifilosófica? ¿Cómo? Abierto el debate. Yo quiero hacer una pregunta, es decir, si el odio existe en Dios, es decir, como lo dijeron, por ejemplo, Dios es amor, entonces Dios es odio, entonces existe el odio. La propia teología te puede contestar diciendo que en Dios solo existe amor. Entonces, el antivalor sería todo ello que es en contra de la absolutidad de Dios. En otras palabras, Dios no es odio. ¿El odio existe? Sí, pero Dios no es odio. ¿Quién es el que odia? ¿Dios o el hombre? Entonces es el hombre quien odia. La génesis del odio está en el hombre, pero la génesis del valor está en Dios. De ahí que la moral sea básicamente establecida en Dios, de modo que, precisamente porque Dios es el referente del bien, podemos saber lo que es el mal. Como dijo alguien una vez, yo nunca sabré lo que es una línea torcida si primero no tengo noción de lo que es una línea recta.
Dios es la línea recta. Y precisamente porque Dios es la línea recta, sabemos que el odio es torcido. Bueno, en sí, como se decía, que todos los valores están fundamentados en Dios. Dios es justo, Dios es íntegro, Dios es verdad, Dios es amor. Todos estos son valores. Entonces, como él decía, o sea, es corroborando un poco, más o menos la respuesta que yo le iba a dar a él no era tan teórica como las de ustedes, pero más o menos iba por ahí. O sea, Dios es amor, es un valor, y odio, obviamente, es un antivalor, lo que obviamente no puede venir de Dios. Lo mío es sobre la pregunta que ustedes, bueno, la respuesta que Néstor dio. Si nosotros somos creados a imagen y semejante de Dios, ¿cómo podemos odiar? Tiene que entrar en la ecuación algo llamado pecado, que es una rebelión en contra de todo lo que es Dios. Como dice el libro del problema del dolor que ustedes están leyendo, que hay que conseguir su libro para eso, por cierto, yo te voy a explicar. El pecado es el hombre diciéndole a Dios, Que yo vete quiero, y déjame solo. Y el infierno es Dios respondiéndole al hombre, te dejé solo. Solo. Precisamente, lo que nos hace a nosotros lo que somos hoy es el no parecernos a Dios, porque fuéramos Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza y puso unas características que Él tiene en nosotros. Entonces, dañamos esa imagen y semejanza haciendo lo que nos dio la gana, no lo que Él dijo que hiciéramos. Y en ese sentido, el valor no se conserva. Lo que hicimos fue dañar los valores que Él puso en nosotros. Los burros no tienen valores. Las matas de plátano, o sea, los seres, los otros seres que no son humanos, no tienen las mismas características que nosotros. Pero también son seres. No, porque un chivo no tiene valores. O una vaca. ¿Han ustedes oído hablar del carácter del caballo? Precisa es para hacer la diferencia, ¿verdad? ¿Por qué Dios puso esas características que son axiológicas? Nosotros decimos que son los valores, que es la santidad, la moralidad misma que Dios puso en nosotros, es lo que nos hace diferente al resto de los seres, precisamente. Yo pienso que la falta o los valores, o el amor o el odio, como estamos discutiendo aquí, es algo que el hombre, yo creo que nunca lo va a entender. Por la razón, porque siempre en la vida el hombre le va a faltar a Dios. Estuve leyendo algo sobre ese libro, que en Salomón. Salomón fue el hombre más sabio del mundo. ¿Por qué? Porque le pidió sabiduría a Dios. Y no tanto que Dios le dio todo lo que él quiso, le faltó también a Dios. Porque el Señor le dice, tú puedes tener 700 mujeres y 300 damas, algo así. Pero no te cases con mujeres de otro pueblo para que no me idolatré con ídolos. Dice más o menos, estuve leyendo yo en Reyes, lo dicen Reyes. Me estaba enfocando en eso, entonces me di cuenta cómo le faltó a Salomón, vea. Y muchos profetas. No se conformó con tantas mujeres y dijo, te puedes casarte con 1000 mujeres, pero no te cases con otras de otro pueblo, para que no adore. Entonces es algo que el hombre nunca lo va a entender. Es lo que yo entendí con respecto a que existen los valores. Ella quiere contestar la primera pregunta. Sí. ¿Existen los valores? Sí, yo entiendo que sí, porque Dios nos disciplinó con valores. Pero en el momento que Adán y Eva pecaron, todo eso se fue porque nos hizo libres. Al hacernos libres, tomamos la decisión de si somos o no somos. Y ya, por ejemplo, en el mundo en que vivimos, lo que menos hay son valores, pero sí existen. Yo creo que sí. Verdaderamente tú has dado en el clavo. Los valores existen porque tenemos una norma totalmente perfecta que ha determinado que los valores se hagan. Dios nos ha dado un decálogo del cual separen todas las demás leyes y que son los que le dan principios para que se regularicen. Hola. Para mi opinión, yo lo que diría sobre lo que estamos discutiendo ahora mismo, que sí, los valores existen, pero como Dios es, como ya lo me han dicho, un Dios de amor, de misericordia,
Yo pondría en ejemplo lo que hace un padre con su hijo. Un padre te enseña el bien, pero ya eres tú quien decide si coger bien o coger mal. Un padre te educa para que tú hagas las cosas como él crea que son correctas, pero ya eres tú que tomas tu propia decisión. Entonces no es que Dios sea un hombre, un Dios de odio, sí, un ser o un Dios de odio o de maldad, sino que Él te enseña a hacer la cosa, pero ya uno es que está en decisión propia, si uno cogería el bien o el mal, si uno odiaría o amaría a alguien, ya eso es uno que está en decisión propia. Es bueno responder primeramente que Dios no le dijo a Salomón que tuviera 1000 mujeres. Sí. Salomón las cogió porque le dio su real gana. Todo lo contrario. De hecho, la ley dice que el rey solamente podía casarse con una mujer. Ahora bien, es importante destacar que la existencia de los valores es real en sí misma y que solo un ciego diría que los valores no existen. De hecho, ni siquiera el ateo más recalcitrante niega que los valores existan y, por cierto, habla como cristiano cuando le roban un carro. Exacto. El ateo. Porque o cuando lo atracan. Esta gente mala. ¿Y quién te dijo a ti que es malo si no hay un punto de referencia llamado Dios? Muy bien. Ok. Es con relación a algo que usted dijo sobre que Dios es la base de los valores. Entonces es el autor del bien y el mal. Pero entonces el hombre es el que, vamos a decir, hace los antivalores. Entonces la posición subjetivista que dice que los valores, o sea, existen o no existen en Simón, que las personas lo crean, ahí yo creo que entra lo que son los antivalores. O sea, si Dios es la base de los valores, entonces el hombre sí, en sí, es la base de los antivalores. Entonces, sí, es bueno aclarar lo siguiente. Esa es la respuesta. Ya. Con eso ya respondió 3 preguntas. Ok. De hecho. Varón, eso no era la materia. No, todavía, varón, hay cosas que ya no saben. Ok, diga, hermano. Alguien, como dijo Juanji, que el más profundo ateo no confirmaría esto, podríamos decir a una personalidad dentro de la sociología que es Emilio Durkheim, filósofo, también sociólogo, determina dentro de un libro de él llamado La Moral. Ajá. Y representa de que el ser humano se determina por el pensamiento, el pensar y el hacer, porque la sociedad le impone, pero representa la naturaleza de algo divino por encima de su pensamiento. Muy buen punto. Una cosa más, Dios no es el autor del mal. Dice el texto bíblico, toda buena dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios es el autor del bien. El mal es un adefesio realizado por las criaturas que se apartan de Dios. De hecho, el mal, que es también de factura angélica por el hecho de que existe el diablo, el mal no es más que una persona, ya sea ángel, ya sea hombre, que dejó de ver a Dios para comenzar a verse a sí mismo. La base del mal es la persona que se aparta. Una pregunta, distinguido. Entonces, el mal no fue creado, sino el bien. Entonces, ¿se podría ver el mal como un resultado de no hacer el bien? Sí, la segunda parte sí es afirmativa, la primera no. El bien no fue creado. El bien es Dios y Dios nunca ha sido creado. Excelente, no caíste en el gancho. Ok. Yo quería hacer una intervención. Bueno, estamos hablando de los valores. Siempre en los valores y en la ética hay que entender los aspectos a priori y a posteriores. Y también, aparte de eso, el asunto de los principios. Pero, como decía la joven, que la base de todos los antivalores es el hombre, mientras que Dios es la esencia o la base de todos los valores. Creo que eso ayudaría a mi tesis de cómo en estos tiempos postmodernos hemos cambiado esos valores, esos principios, porque los valores son principios, y es el asunto de que ya a las trabajadoras, a las
prostituta no le llamamos prostituta, sino trabajadoras sexuales. A la maldad ya no le llamamos maldad, sino enfermedad. Y al robo le llamamos malversación. Entonces, eso es fruto justamente de los antivalores. De hecho, la depravación Nietzsche del hombre. estaría contento, feliz. En esta sociedad, Nietzsche sería el hombre más feliz de todo el planeta. Para terminar, Bueno, en sí, Varón, corroborando tiene lo que decir una palabra, Varón, porque tú vas a cerrar. lo que decía Carolina. Cuidado. Pues bien, es que tanto los valores como los antivalores están conectados entre sí. Ahora, el hombre está dentro de los valores y los antivalores. Entonces, él es quien decide, o sea, como a cuál fuerza sigue en sí. O sea, por eso es que tiene que tener una relación íntima con el creador de los valores, o sea, con quien es los valores. Buen punto. O íntima con quien es el autor de los antivalores. O sea, depende del hombre en sí a qué corriente sigue mayormente. Pero del hombre en realidad no depende. Yo después podríamos hablar de eso, porque eso es tema de teología, no de filosofía. En un teocafé podríamos hablar de eso. Ahora bien, pero falta una pregunta. Sí. Y es... De hecho, me gustaría preguntártela. Sí. Saben que ya sabemos que los valores existen. Obviamente, tendríamos que investigar qué tipo de existencia tienen y la respuesta es sencilla, divina. Porque si ¿Los valores existen? Sí. Sí. ¿Cuál es su tipo de existencia? ¿Cuál es su tipo? ¿Es deontológica o es teleológica? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Es teológica. Es teológica, muy bien. ¿Cuál es su naturaleza? Divina, porque son de origen divino. Ahora, esta es la pregunta que nos gustaría hacerle al teólogo que está aquí. ¿Qué quiere decir usted, hermano, cuando dice que Jesucristo resolvió el problema? ¿Eso no sería arrogancia antifilosófica? ¿O ideología? Bueno. La idea, lo primero que tenemos que quitar es la idea de arrogancia. Una persona arrogante es aquella que contesta cuando no tiene la respuesta. Es una persona que afirma y dice tener la autoridad cuando en realidad no la tiene. Pero a Jesús le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y no el teólogo, es Jesús. Es Jesús que resuelve el problema, no la teología. ¿Cuándo Jesús resolvió el problema? ¿En qué momento? En la preexistencia, varón. Jesús desde siempre ha existido y Él es la vida. Él dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero hay un momento determinado en el cual Jesucristo pone de manifiesto la verdadera naturaleza del hombre y es en su crucifixión. Nosotros matamos al Hijo de Dios. Ahí se evidenció la verdadera realidad de nuestros valores. Mientras para crucificar, ese es el punto. En otras palabras, Jesús resolvió el problema cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Al decir que Él es la luz del mundo, está diciendo que todo lo demás fuera de Él es oscuridad. La oscuridad es el antivalor, la luz es el valor. Más aún, el apóstol Pablo lo explica y dice que toda la plenitud de Dios habitó en Cristo. Todo eso, todo lo maravilloso, todo lo grande, todo lo sabio, todo lo verdadero, todos esos valores hermosos, toda esa perfección divina habitó en Cristo y Cristo caminó en esta tierra y dijo, sed imitadores de mí. Amados, hemos llegado al final de nuestro recorrido, no sin antes dar las premiaciones. Y sobre todo, dejar una nota reflexiva. Si Jesús es el parangón de los valores, cabría a nosotros preguntarnos antes de tomar cualquier decisión, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar?